Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el texto de Bozala y Naiman. Estamos en la unidad 2 de Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje, primer año. Y en este texto lo que vemos principalmente es que la intención es comprender el desarrollo infantil, particularmente desde el nacimiento, y cómo se abordan el desarrollo desde aspectos biológicos, psicológicos y también vinculares, ¿no? Si bien en un principio pareciera que algunos de estos conceptos pareciera como que están más cercanos a otras disciplinas como la medicina o la biología, pero para nosotros también van a ser importantes, porque esto es fundamental para entender cómo se constituye un ser humano desde los primeros momentos de vida y por qué es tan importante este entorno afectivo en este proceso. Para poder comprender el desarrollo vamos a tener que tener en cuenta algunos conceptos. ¿Sí? Uno de esos va a ser la subjetividad, que lo van a ver mucho en el texto y nosotros después lo vamos a ampliar más a este concepto. Pero ahora quiero que piensen en este término como la manera en que cada persona siente, se piensa, se va constituyendo como alguien único. Y cuando hablamos de subjetividad tenemos que tener en cuenta que no nacemos con una subjetividad predeterminada o ya armada, sino que ésta se va a ir formando desde que nacemos gracias al contacto que tenemos con otros, principalmente con quienes nos cuidan. Por eso en psicología vamos a decir que el niño se va constituyendo como sujeto, se va formando como persona. Y se va formando como persona a partir de un otro, de cómo lo miran, de cómo lo tratan, de cómo le hablan. Y otro concepto importante que vamos a ver y que vamos a tener que tener en cuenta es el concepto de psicomotricidad, ¿no? Que es un concepto que une el cuerpo y la mente. Porque no se va a tratar solamente de un movimiento físico, como por ejemplo mover los brazos o gatear, sino que la psicomotricidad va a reconocer que ese movimiento va a tener un componente emocional y psicológico. Por ejemplo, un bebé no va a mover los brazos solamente y vamos a quedarnos pensando en ese movimiento como algo biológico solamente o como algo físico, sino que vamos a ver ese movimiento que puede tener una intencionalidad, por ejemplo, para alcanzar un juguete, y que en ese movimiento también expresa un deseo, una intención o afecto, ¿no? Entonces, la psicomotricidad, va a observar cómo el cuerpo en movimiento siempre va a estar influido por un entorno afectivo, por la presencia de un adulto, por el contacto, por la mirada, por la voz. Entonces, en este sentido, la psicomotricidad y la subjetividad van a estar profundamente unidas, ¿no? El desarrollo del cuerpo no va a ser independiente del desarrollo psíquico, sino que el movimiento del cuerpo, por mínimo que sea, va a formar parte de un proceso por el cual ese bebé o ese niño se va convirtiendo en un sujeto. Bien, nosotros habíamos dicho de que desde la psicología del desarrollo, desde la psicología evolutiva, se va a estudiar estos cambios, ¿sí?, en el ser humano desde diferentes ejes, desde diferentes ámbitos, uno madurativo, uno cognitivo y uno psicosexual. Desde un eje madurativo podemos ver algunos estudios de Gesell y Blaselton, desde un eje cognitivo de Piaget, desde un eje psicosexual, los aportes de Freud y de Winnicott y otros también que veremos en las siguientes unidades. Ahora bien, tenemos que poder diferenciar estos tres conceptos, ¿no? Que aunque en realidad en la vida real estos tres procesos, el crecimiento, la maduración y el desarrollo, suceden juntos y no se podrían separar tan fácilmente, pero en la psicología del desarrollo los vamos a diferenciar para poder estudiarlo mejor. Crecimiento es el aumento
de un organismo vivo hoy, en aspectos cuantitativos como peso o talla. Entonces, se refiere a estos cambios cuantitativos, ¿no? El peso, la talla, el tamaño de la cabeza. Por eso es que los pediatras en el primer año de vida van a controlar cuánto creció el bebé, van a medir su peso, su longitud, su perímetro cefálico. La maduración son los cambios cualitativos en la organización anatómica y fisiológica que afectan a las capacidades de acción y reacción. O sea, son los cambios cualitativos en las estructuras del cuerpo que van a hacer posible nuevas funciones y especialmente del sistema nervioso. Por ejemplo, un bebé no puede caminar recién nacido, no porque no quiera, sino porque sus nervios y sus músculos todavía no están preparados para eso, ¿no? O como dábamos el ejemplo en clase sobre el control de esfínteres. Recién el niño va a controlar el esfínter cuando su sistema neuromuscular ha madurado. Por eso es que actualmente se dice que el pañal no se quita, sino que el pañal se deja cuando el niño está maduro para poder hacerlo, ¿sí? O también pensemos en lo que es la prensión fina, que es esta capacidad de agarrar objetos pequeños con los dedos, y eso también va a depender de que el sistema nervioso haya madurado lo suficientemente, ¿no? Y esto es un proceso que avanza bastante durante el primer año, pero que después también se va afianzando durante los años siguientes. Y cuando hablamos de desarrollo, suele abarcarse la totalidad de los fenómenos implicados en los cambios. Incluye aspectos cualitativos y cuantitativos, o sea, de crecimiento y de maduración. Siempre en relación a un intercambio con el medio social como fuente de los estímulos necesarios para completar ambos. ¿Sí? Entonces, en el texto, fíjense que hay un ejemplo de un bebé que a los 6 meses, aunque reciba mucha estimulación, no puede caminar si su cuerpo no ha madurado lo suficiente. O un bebé de 14 meses que aunque ya tiene la maduración suficiente, quizás no puede caminar o tarda en caminar si hay algunos factores que lo inhiben, como por ejemplo afectivos, la inseguridad de sus padres, el temor a que se caiga, que se golpee, no darle el suficiente espacio para que explore el movimiento libre, ¿no? Bien, lo mismo acerca del desarrollo del lenguaje, podríamos decir. Un niño puede aprender a hablar antes que otros si tiene una buena audición y una buena maduración neurológica. Pero también si probablemente vive en un entorno donde se le habla mucho, se lo estimula verbalmente, se canta, se le lee cuentos. Bueno, eso va a favorecer a este desarrollo, ¿sí? O como decíamos, si es un entorno que lo priva de todo esto, bueno, seguramente haya una demora en lo que es el desarrollo del lenguaje. Bien. Chicos, un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el de la plasticidad neuronal, que es un concepto que proviene de la neurociencia. Es la capacidad para el cambio básica para la comprensión de los procesos de desarrollo. O sea, se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia. Y las neuronas, que van a ser las células del cerebro, que estas se pueden modificar sus conexiones entre sí en función de la experiencia. Por ejemplo, de lo que un bebé vive, escucha, siente, aprende, ¿no? Las neuronas y los procesos de transmisión de información entre ellas poseen la propiedad de transformarse como efecto de la experiencia vivida y del intercambio con el medio. Las células nerviosas son muy sensibles a la experiencia y dejan una huella en la red y los circuitos neuronales. Entonces, pensemos en un bebé que escucha mucho la voz de su mamá. Su cerebro se adapta y se fortalece las conexiones que le permiten reconocer esa voz y relacionarla con el afecto y con la seguridad. Bueno, esta capacidad de transformación explica por qué cada ser humano es único, más allá de su herencia genética.
Y el entorno social y emocional, cómo nos hablan, cómo nos cuidan, va a dejar marcas profundas en el cerebro, huellas, ¿no? Decíamos acá, en la red y los circuitos neuronales. Marcas profundas en el cerebro, que incluso van a ir modificando su estructura. Entonces, el desarrollo del cerebro en el comienzo de la vida no depende únicamente del despliegue de un programa de maduración, sino que es el resultado de un programa biológico en interacción con las experiencias tempranas. Entonces, el desarrollo es un proceso complejo, ¿sí? Los seres humanos pasamos por muchos cambios desde que nacemos, pero estos cambios no suceden de cualquier manera, sino que van a seguir ciertos principios u ordenamientos del desarrollo, que nos van a ayudar a entender cómo se organiza el proceso de maduración y crecimiento, que son los que vamos a ver ahora. Y estos principios se observan claramente en los primeros años de vida, pero también van a marcar el desarrollo a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces, se rompe de esta manera la idea de una fijeza, de lo inmutable, de la determinación biológica y psíquica, y se abren las vías para pensar la intrincada relación entre la herencia genética y la herencia simbólica, a través de la experiencia. Un niño nace con la herencia genética, la cual se modifica con la experiencia. Bien, como decíamos, el desarrollo se muestra como un proceso complejo, en el que hay un interjuego de factores biológicos, emocionales y sociales. Esta complejidad no es anárquica, sino que tiene una organización interna, expresable en la formulación de leyes o principios de desarrollo. Estas leyes de crecimiento, que son 5, son direcciones de maduración, diferenciación, subordinación funcional, discontinuidad del ritmo de crecimiento y crecimiento asincrónico. Direcciones de maduración. En todos los organismos de cabeza y cola, la maduración va a tener lugar en 2 direcciones que van a estar interrelacionadas. Estas son céfalo-caudal y próximo-distal. Céfalo-caudal, tanto en el desarrollo prenatal como en el desarrollo postnatal, el extremo de la cabeza se desarrolla primero, mientras que las porciones inferiores del cuerpo toman forma en periodos ulteriores. Esto significa que el desarrollo va a ocurrir primero en las partes superiores del cuerpo, como en la cabeza, y después avanza hacia las inferiores, como las piernas, ¿no? O sea, va de la cabeza a los pies. Entonces, pensemos en un bebé. A los 3 meses, el bebé puede sostener su cabeza, puede levantar su cabeza. Empieza a tener también más fuerza en lo que es el cuello, ¿no? A los 6 meses puede sentarse, alrededor del año puede pararse, caminar. Entonces, esto muestra cómo el niño va controlando su cuerpo, primero desde la cabeza, desde lo que está más cerca de la cabeza, y después hacia abajo, ¿no? Este control va, pareciera como bajando desde la cabeza hacia abajo. Como decíamos, también va a ser importante el entorno, chicos, porque aunque un bebé de 3 meses tenga quizás la capacidad ya muscular, neuronal, para sostener su cabeza levantada, si el bebé no tiene las posibilidades de hacerlo en un entorno que favorezca esto, no lo va a poder desarrollar. Digo, si un bebé está todo el tiempo a UPA, en brazos, en el cochecito, y no tiene posibilidades de exploración de movimiento libre y de estar en diferentes posiciones, ¿no? Pancita abajo, pancita arriba, entonces el niño no va a poder hacerlo. Por eso no solamente hablamos de factores biológicos, sino también un entorno que favorezca a este desarrollo. Bien, cuando hablamos de esta dirección próximo-distal, implica que la maduración funcional se produce desde el eje central del cuerpo hacia la periferia, o sea que se controlan antes las partes que están más próximas al eje corporal, entendiendo por este a la línea imaginaria que divide al cuerpo de arriba hacia abajo en 2 mitades simétricas,
como vemos acá en la imagen de este niño, ¿no? Entonces, el desarrollo va del centro del cuerpo hacia las extremidades, ¿no? La maduración también avanza desde este eje central del cuerpo hacia afuera. O sea, primero se controlan los músculos del tronco y luego los de los brazos, las manos, los dedos. Entonces, imaginemos un bebé de alrededor de 4 meses que quiere acercarse a un objeto. Fíjense que pareciera que se acerca desde sus hombros, ¿no? Que se mueve con sus hombros para acercarse a un objeto. Bueno, a los 7 meses ya también incluye el movimiento del codo. A los 9 meses tiene más movimiento desde la muñeca y los dedos para tomar objetos pequeños como por ejemplo una galletita, ¿no? Entonces, este principio explica por qué los movimientos de un bebé se vuelven cada vez más precisos y controlados. Otra de las leyes de desarrollo es la diferenciación. El desarrollo va de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. Al principio el bebé llora con todo su cuerpo. Más tarde sus movimientos se especializan más. Al principio sus reacciones de malestar son siempre semejantes, luego se vuelven más específicas, de modo que es posible reconocer distintos llantos para el hambre, el dolor, la solicitud de compañía, etc. Entonces, el desarrollo va siempre de lo general a lo específico, de lo simple a lo complejo, ¿no? Pareciera que, como en esta foto que vemos de este bebé, el bebé pareciera como que llora con todo el cuerpo cuando nace. Mueve todo el cuerpo, se enrojece, ¿no? Después lo hace solo con el rostro, con las manitos, que las frunce, las cierra. Y también vemos que llora de la misma manera con cualquier malestar, como leíamos, ¿no? En este sentido decimos que el bebé va especializando, va diferenciando sus respuestas a medida que se va desarrollando. Subordinación funcional. Los elementos diferenciados pasan a formar parte de una nueva organización, es decir, se verifica la subordinación de funciones parciales a una función total emergente. Bueno, las funciones nuevas que se van a adquirir siempre se van a ir integrando con otras anteriores para formar una acción más compleja. Por ejemplo, a los 2 meses un bebé puede mirar un objeto, ¿no? La aprehensión visual. Más adelante va a poder agarrarlo con la mano. Y después estas dos funciones se van a combinar en una sola, que es la coordinación óculo-manual, ¿no? Coordinar la vista con la mano. Esto se da generalmente alrededor de los 4 meses y medio. Entonces vemos cómo este principio muestra que el desarrollo va integrando funciones parciales en acciones cada vez más organizadas y más significativas. Discontinuidad del ritmo de crecimiento. El crecimiento es muy rápido en la primera infancia, su ritmo se aminora durante los años preescolares y es relativamente lento durante los años intermedios de la niñez. La adolescencia se caracteriza por una nueva aceleración del crecimiento. Bueno, entonces vemos que el crecimiento del cuerpo no es constante, sino que va a haber etapas en las que se va a crecer más rápido y otras en las que se crece más lento. ¿Sí? En la primera infancia el crecimiento es muy rápido, sobre todo en el primer año de vida. Es el momento donde el humano crece con mayor rapidez, ¿sí? Después, durante la edad preescolar, entre los 3 y 5 años, ahí se desacelera un poco. Y en la niñez intermedia, entre los 6 y 12 años, que es cuando los niños están en la escuela, ¿no? El crecimiento ahí va a ser más lento. Bueno, y en la adolescencia, no, ahí se acelera nuevamente, ¿no? Se crece en estatura, hay cambios corporales. Y eso explica por qué algunos niños pareciera que se estiran de golpe en ciertas edades y en otras épocas crecen menos. Entonces, si pensamos en los niños en la etapa de la escuela primaria, vemos cómo van a ir perfeccionando sus habilidades motoras, se van a volver más independientes, pero también va a ser fundamental que acá reciban oportunidades para desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, no sé, aprender a andar en bicicleta, saltar la cuerda.
bailar, escribir, tocar un instrumento musical, pintar, ¿no? En sí, con cualquier tipo de deportes va a poder seguir mejorando su coordinación y sus habilidades físicas. Y por último, el crecimiento asincrónico. El cuerpo no crece en su totalidad al mismo paso, sino que diferentes regiones y subsistemas se desarrollan con ritmos distintos y en momentos distintos. Entonces vemos que el crecimiento es, podríamos decir, desparejo o asincrónico. Y esto es normal, esto es lo esperable, ¿no? Dábamos el ejemplo del bebé que en los primeros meses la cabeza es muy grande en relación al cuerpo. Y que también esto es necesario porque el cerebro es lo primero que se va a desarrollar. Bueno, después más adelante las piernas, los brazos van a crecer más rápido y el cuerpo ahí se va a ir equilibrando, va a ser necesario también para el desarrollo de la bipedestación. Entonces, fíjense también que yo les había dicho que en la ficha de cátedra les puse algunos ejemplos. Y les decía que un niño normal de 6 años debería pesar alrededor de 20 kilos y medio, medir alrededor de 1 metro. Y este crecimiento gradual y regular debería continuar hasta los 9 años en las nenas y hasta los 11 aproximadamente en los varones. Y a partir de ese momento es cuando comienza este famoso estirón del adolescente, ¿no? Pero, como les había dicho, también hay que tener en cuenta que no todos los niños crecen con la misma rapidez, sino que va a influir si hacen ejercicio físico, la alimentación, factores genéticos y por supuesto el sexo. ¿Por qué? Porque las niñas suelen ser un poco más pequeñas y pesar menos que los varones, pero a los 9 años aproximadamente su crecimiento, el crecimiento de las niñas, ¿no?, se acelera porque este estirón comienza antes en ellas. Y vieron que yo les decía que si observamos la fila, por ejemplo, de niños de sexto grado, ¿no?, que están formando, vemos que en sexto grado las nenas pareciera que son altísimas en comparación de los nenes. Bueno, porque este estirón de crecimiento en ellos empieza cerca de los 11 años. Después, generalmente suele ocurrir que las pasan en altura, en peso, en fuerza a las nenas. Pero en lo que es la niñez intermedia, suele ocurrir que las niñas comienzan esta aceleración del crecimiento a los 9 años, o este estirón del crecimiento, y los nenes alrededor de los 11 años. ¿Sí? Entonces vemos que el crecimiento es asincrónico y que a la vez hay discontinuidad en el ritmo de crecimiento. Bien, esta es la primera parte del texto que vimos de Bosala y Naiman. En las clases siguientes vamos a continuar con otros aspectos importantes para conocer los primeros años de vida, del desarrollo en los niños. Bueno, hasta la clase que viene.